Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos a Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Nuevamente esta semana, luego precisamente de haber pasado un proceso exitoso de elecciones en el Colegio de Abogados de Pichincha, ratificamos el compromiso de continuar con este programa y muchas otras actividades que realiza el actual Colegio de Abogados. Por eso es que vamos a continuar en el debate, en la discusión de temas jurídicos vinculados al campo político. E indudablemente esta semana hemos planteado un tema que tiene que ver con la confiscación de bienes a sentenciados por corrupción. Hemos invitado a Beatriz Rodríguez, máster en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de Talca, Chile, quien nos va a contribuir con sus opiniones jurídicas precisamente sobre un tema que la población de manera general está muy preocupado, esto de la corrupción. Por eso es que frente a este panorama de corrupción que reina en nuestro país en estos últimos meses, todos quisiéramos una sanción a los funcionarios y autoridades corruptas, que no solo paguen sus fechorías en la cárcel. Lo que los ecuatorianos queremos es que se recuperen los millones de dólares, porque nuestro pueblo también dice, pasan unos 2-3 años y salen a gozar del dinero fruto de la corrupción, que es dinero del pueblo ecuatoriano. Y es lo que estamos viendo en las sentencias de los diferentes tribunales y jueces: multas, reparaciones al Estado, inclusive prisión. Pero no tenemos claro este elemento, cómo recuperar todo lo que se han robado de las arcas del pueblo ecuatoriano. Beatriz, ayúdanos. ¿Cómo hacerlo? Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Ángel, a ti y al Colegio de Abogados por la invitación. También quiero extenderles una felicitación por el triunfo y qué bueno que impartan este tipo de debates jurídicos porque nos ayudan a contribuir a la academia. En realidad vemos que es bastante devastador lo que ha vivido últimamente nuestro pueblo, por así decirlo. Existen demasiadas olas de corrupción y donde vemos que no podemos recuperar o que no podemos llegar al dinero que se nos ha robado. Está bien, por un lado, que exista la privación de la libertad, no vamos a negar que es importante, pero tenemos que tomar en cuenta que hay nuevas formas de criminalidad y una de esas nuevas formas de criminalidad es la corrupción. Para llegar hay vías adecuadas y son las vías penales, sin duda alguna. Vemos que la multa es demasiado ínfima y la reparación integral no solventa todo lo que se han llevado. Entonces lo que se puede hacer y lo que existe es la confiscación de bienes. Claro, porque hablamos que los involucrados en estos actos de corrupción tienen propiedades, tienen autos caros, tienen lujos, pero ¿existe esto de la confiscación de bienes? ¿En qué consiste? ¿Cuál es la diferencia entre el comiso y la confiscación de bienes? Mira, Ángel, pues le decimos confiscación porque es una figura que viene desde Estados Unidos. Sin embargo, el nombre correcto para diferenciarla y no confundir a la ciudadanía es el comiso. El comiso es una figura en la cual pretende recuperar los bienes ilícitos obtenidos de forma ilícita cuando existe una comisión de un delito. Y en este caso, por ejemplo, la corrupción. Si nosotros queremos hacer una diferenciación con la confiscación, tenemos que tomar en cuenta que está prohibida por todas las cartas magnas y está prohibida porque le quita o le retira al procesado todos sus bienes. En este caso solo hablamos de los bienes de los cuales se han construido de forma ilícita. Y esto es claro porque hay un principio en el cual uno no se puede enriquecer de una forma ilícita. Pero entonces, a ver, tú me estás diciendo que existe esta figura del comiso, pero ¿cómo determinaría un juez
la existencia de que esos bienes son mal habidos o están involucrados en el acto de corrupción, porque indudablemente muchas personas tienen bienes a nombre de terceros. Ninguno de los involucrados en actos de corrupción, de lo que se conoce, trabajan adquiriendo bienes a su nombre y lo hacen a través de terceros. Mira, si bien nosotros tenemos una legislación que todavía tiene modalidades, todavía tiene que extenderse, porque no podemos llegar, por ejemplo, al dinero a terceros, porque todavía no tenemos la modalidad de comiso a terceros. Si bien sí podemos llegar, el juez lo puede determinar de la siguiente forma, porque en nuestro país es una pena accesoria a la privación de la libertad. Cuando hablamos de que es una pena accesoria, quiere decir que cuando exista una sentencia ejecutoriada con la culpabilidad del autor, podemos determinar de que hubo tal tipo de delito, en este caso de que existió corrupción o en otro de que existió delincuencia organizada. Si es que existe este tipo de delitos, si es que ya hay una sentencia, entonces se puede pretender o se puede ver que el dinero no fue obtenido de la forma lícita, sino que por la comisión de estos delitos conexos. Es ahí que el juez puede verificar y obviamente retirar todo ese dinero y que vengan a las arcas fiscales. El gran problema acá que nosotros tenemos es que no se utiliza, es que hemos dejado de lado la confiscación. Está desde el 2014 e incluso antes con el Código Penal anterior y no se la ha utilizado. Se ha hecho un caso omiso en realidad. ¿Por qué hablamos? ¿De comiso o de confiscación de bienes? Mira, cuando yo te digo la confiscación es como para no confundir algo un poco académico, pero cuando nosotros hablamos del comiso y la confiscación, hablamos de la misma figura. Entonces hablamos del comiso para quitar parte de los bienes ilícitos. Sin embargo, lo que hay que tomar en cuenta en la academia, que hice la diferenciación, es porque no es una confiscación total, ¿no? Hablamos de algo parcial. ¿Esta es una figura nueva que está establecido en nuestro Código Integral Penal o ya existía? No, en realidad nosotros tenemos tipificado el comiso desde 1938 en el Código Penal. Tenía la modalidad de que solo podía ir a los instrumentos y a los efectos del delito. Sin embargo, ahora con el COIP ya se ha ampliado y podemos ver que es una figura que ya está años. Incluso a nivel internacional se utiliza desde los años 80. Se utiliza en el boom de las drogas de Estados Unidos, comenzó a reanimarse esta figura. Entonces hablamos de una figura vetusta que tiene muy poca aplicación en nuestro país. A ver, pero sigo yo con inquietud. Tú dices que el comiso se da en una sentencia ejecutoriada donde se determina que esos bienes que pueden ser fruto de la corrupción han sido determinados sobre la persona que se lo está sancionando. ¿Cómo se cuantifica? ¿Cómo se podría? Porque se habla que los jueces no saben cómo actuar. Las sentencias que vemos dicen pagues el doble de lo que se presume o de lo que se establece como delito, digamos, tratando de cuantificarle, pero yo sigo insistiendo. ¿Cómo determinamos esto? Lo que pasa es que esto no es solo labor de los jueces. Empezamos con la labor desde Fiscalía. La Fiscalía, cuando comienza a hacer las investigaciones y cuando determina de que existe un delito, tiene que abrir las investigaciones para todo. Aquí existe algo que se llama la ruta del dinero. Entonces tiene que saber cuánto dinero se obtuvo mal habido y dónde está ese dinero, porque ese dinero pudo haberse ido al exterior, ese dinero pudo irse a manos de terceros o ese dinero incluso se pudo haber ya consumido, pero de que existió el fraude, como por ejemplo si nosotros hablamos de peculado y podemos hablar de que un funcionario público recibió tanto dinero, entonces sabemos que recibió una cantidad. Fiscalía tiene que investigar dónde está el dinero y a dónde se fue. Con la modalidad del comiso hablamos de un comiso de ganancias. Esas son las ganancias producto del delito que tienen que ser retiradas. Con la labor de Fiscalía, el juez puede toma todo esto en cuenta y dicta una sentencia. No es solo labor del juez, obviamente tiene que hacer su trabajo Fiscalía y a su vez así todo puede el comiso ser efectuado de una manera adecuada. Beatriz, ¿existen modalidades de comiso contemplados en nuestra norma jurídica? ¿Cuáles son estos? Académicamente se llaman modalidades, ¿no? En el comiso está de una forma en el artículo 69 indistinta. Sin embargo, nosotros podemos apreciar, haciendo un análisis del artículo 69, que tenemos las modalidades de los instrumentos, de los efectos del delito, de las ganancias y también de un valor equivalente, como lo dice. Son diferentes tipos de modelos y es, por ejemplo, los instrumentos del delito es con lo que se cometió el acto. Los efectos son los que nacen del mismo cometimiento, como por ejemplo en el narcotráfico, la droga.
Yeah. Cuando nosotros hablamos de las ganancias, son aquellas cuando se vende la droga y obtienes un dinero. Eso también se puede decomisar. Y al hablar de un valor equivalente, esta es como la máxima aspiración a la que han llegado los legisladores, y es cuando tú tienes una cantidad y esa cantidad ya no está en tus arcas, le pasaste a terceros, quizás te comiste, no existe ese dinero. Ese dinero, esa cuantía se tiene que devolver por un valor el mismo por el cual ya se consumió o ya no existe. ¿Cómo se aplica entonces la pena del comiso? La pena del comiso, como te digo, es en sentencia ejecutoriada, y esto vale aclarar porque en otros países no se necesita la sentencia de culpabilidad del autor. En el nuestro sí se necesita, tiene que ser culpable de un delito conexo, se le aplica como una pena necesariamente accesoria, tiene que ir con la privación de la libertad, no es autónoma, no se puede aplicar el comiso por sí solo, y se lo hace con una sentencia por los jueces. De tu experiencia, de tu conocimiento, ¿existen sentencias en casos de corrupción que se haya aplicado en nuestro país del comiso? En realidad no. Hice un análisis anteriormente para un artículo, y lo que puedo encontrar es que si bien sí existen sentencias, pero nos hablan de los instrumentos, es decir, cosas peligrosas que tienen que retirarse, las armas, la droga o el alcohol, en muchos de los casos se puede retirar y se decomisa eso. Pero hablando de corruptos, esta figura no ha sido utilizada. Y tenemos el caso insignia de nuestro vicepresidente, y lo que se aplicó fue una multa y una reparación integral, pero el comiso se hizo caso omiso. Claro, por eso es el tema del día de hoy, porque sí es preocupante. Inclusive se puede plantear de que cuando tú haces una confiscación de bienes, para utilizar esa palabra, se está afectando a los derechos constitucionales que están establecidos en la misma, que es el derecho a la propiedad privada. Exacto. Hay muchas personas que le han querido tergiversar al comiso. Y si bien nuestra Constitución, en el artículo 66, numeral 26, reconoce el derecho a la propiedad, reconoce cuando una persona lo hace de una forma real. Es decir, cuando su bien es obtenido de forma lícita. No nos pueden quitar. Eso es un reconocimiento que se lo hizo desde los años de 1970 incluso. Pero la confiscación no afecta porque la persona nunca tuvo realmente el bien, porque ese bien fue obtenido de forma ilícita. Entonces no va a afectar porque ese dinero tiene que ser recuperado y tiene que regresar a las arcas de fiscales por el mismo hecho de ser o peligroso o por el hecho de que no debe nadie enriquecerse de forma ilícita. Vamos a continuar con este tema de la confiscación de bienes porque es una preocupación real que vive nuestra población. Luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Para quienes nos sintonizan en este momento, estamos con el tema de la confiscación de bienes a sentenciados por corrupción, y nos acompaña esta tarde Beatriz Rodríguez, conocedora del derecho penal, con temas que realmente quien está aquí siendo abogado lo está aprendiendo, lo está conociendo, y es lo que quiere saber nuestro pueblo también, algunos de estos elementos. Porque ya, Beatriz, aterrizando en un tema más práctico, los corruptos lo primero que hacen es el producto de ese acto de corrupción sacarlo del país, ponerle, como dicen, a buen recaudo. ¿Qué se puede hacer frente a los capitales que están fuera del país? Bueno,
Los tratados internacionales, que fueron los que están muy preocupados para que la figura del comiso esté en las legislaciones internas, ya contemplan este tipo de cooperación internacional. Tenemos, por ejemplo, el tratado de terrorismo o el de narcotráfico, el que va entre el narcotráfico o el de lavado de activos, que ya nos dice acerca de que pueden cooperarse los países. Es decir, cuando se ha hecho una investigación de la ruta del dinero y podemos o sabemos que está en otro país, se puede dar aviso a las otras autoridades para que ese dinero, si está en algún lugar como en Panamá, por ejemplo, pueda ser mandado nuevamente a Ecuador. Quiere decir que nosotros tenemos ya el campo abierto en la legislación internacional para que el comiso funcione. Lo que no está funcionando es a nivel nacional, porque si es que ellos quieren dejar o ponerle afuera, esto ya lo han previsto, porque como te dije, esto está desde los años 80. Imagínate, la legislación internacional ya avanzó, ya ha avanzado y ya nos dan los medios necesarios para recuperar ese dinero. A ver, por supuesto, pero cuando me hablas del tema del comiso, ¿va vinculado a otras figuras jurídicas como el lavado de activos o no? Sí, por supuesto. Mira, el comiso no es que... el comiso fue hecho y se comenzó a reactivar por el crimen organizado. El crimen organizado, todos sabemos que es una nueva forma de criminalidad que tiene crímenes conexos, como el lavado de activos, como el narcotráfico, como la trata de personas. Para todo esto sirve el comiso. El comiso no está especificado como en otras legislaciones, como por ejemplo Chile, que está en una ley especial y solo sirve para el narcotráfico. No, nosotros tenemos el comiso para todo tipo de actos, ya sean estos de una criminalidad alta organizada o como para otros delitos. Sin embargo, por su esencia o por su naturaleza va a ser siempre utilizado para este tipo de delitos que afectan y mueven incluso a la democracia del país. Existiendo estos convenios internacionales de que nos has hablado y de un desarrollo de la legislación internacional, pero no hay una contraposición con los famosos paraísos fiscales, donde países como Panamá y algunos otros países protegen más bien a través de estos paraísos fiscales muchos de estos dineros mal habidos. En realidad se ha hecho, yo creo que se ha querido blindar este tipo de situaciones y se blinda por esto. No hay países en los cuales definitivamente no van a cooperar con que el dinero salga, pero yo creo que hablaríamos de muy pocos, porque actualmente toda la región, por ejemplo Latinoamérica, tiene contemplada la figura del comiso e incluso de otra figura que es a nivel civil, que es la extinción de dominio, y ya están listos para cooperar internamente, porque nosotros tenemos el crimen organizado, somos los índices más altos y aparte de esto tenemos los países más corruptos. En nuestro país podemos ver que últimamente salen noticias de que la corrupción acampa. No, pues la corrupción en nuestro país es pan de cada día, como dice nuestro pueblo. De tu experiencia y de tus análisis, ¿esta figura del comiso se aplica en otros países? Sí, por supuesto, esta figura del comiso, realmente nosotros somos uno de los últimos países en no reconocerla como tal, porque te he dicho que está desde el anterior código, sino poder abrir a las modalidades para poder recuperar el dinero. Existen en todos los países, empezó esto en Norteamérica, se ha irradiado a las otras legislaciones, hay en Bolivia, hay en Colombia, hay en Perú, es decir, en todos los países ya se ha tomado precauciones por esto mismo, ¿no? Por lo que vivimos nosotros. Y eso sería importante a nivel internacional porque, digo yo, es decir, aplicándose adecuadamente ya no tendrían dónde llevarse los dineros de la corrupción, porque realmente los corruptos lo primero que hacen es sacar de nuestro país, y si nosotros entendiéramos adecuadamente o aplicáramos el comiso, ya no tendrían dónde esconder el dinero que se nos roban. Podríamos recuperarlo por lo menos, quizás podríamos tener tenemos, ¿no?, la figura que nos puede ayudar a que ese dinero no salga de nuestro país y que los corruptos, claro, va a ser un desincentivo mucho mayor, ¿no? Yo creo que tal vez lo pensarían 2 veces antes de cometer estos actos tan miserables. Entendiendo bien lo que tú nos has planteado, Beatriz, ¿cómo entender que el actual fiscal, no sé hasta cuándo, Vaca Mancheno, presentó un proyecto de ley de la extinción de dominio para recuperar los activos de la corrupción? Entonces, cuando se presenta ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley de extinción de dominio, es porque posiblemente esto del comiso no funciona. Entonces, yo sí quisiera tu análisis adecuado, crear una nueva ley o entender adecuadamente lo que es el comiso. Mira,
Anteriormente, esto no es una novedad, ¿no? El anterior fiscal Washington Pesantes en el 2008 ya presentó una ley de extinción de dominio. Sin embargo, en ese entonces nosotros no teníamos las modalidades nuevas del comiso. Ahora presentar esta ley es una locura. Y me atrevo a decir que es una locura porque nosotros ya tenemos modalidades. Si quisiéramos ampliarlo y poder llegar al delito o al dinero del delito de una forma más amplia, quizás podríamos modificar el Código Penal. O sea, lo que tenemos, expandirlo, pero no presentar una nueva alternativa que en realidad es un poco risible. Mira, si tú piensas en esta nueva extinción de dominio, es retirar los bienes de forma civil. Sin embargo, los que hacen la investigación es Fiscalía. Entonces es como amalgamar todo junto para poder llegar al dinero. Y ahí sí estaríamos hablando de que estamos coartando los derechos de los procesados. Porque tendríamos, según yo he leído esta presentación, tendríamos dos vías para recuperar el dinero. Si no nos funciona la vía penal, si no existe sentencia, se van en contra de la cosa, del dinero, del valor por vía civil y lo retiran independientemente de los derechos del procesado. ¿Y por qué digo? Porque nosotros en penal tenemos un estándar probatorio diferente, porque nosotros en materia penal se respeta un poco más los derechos. De forma civil no va a ser así. Entonces, cuando yo leo esto, creo que no han leído el artículo 69 o no lo han analizado, quizás solo pasaron la vista y no se dieron cuenta de que ya tenemos ese tipo de modalidades, porque al leerlo ellos proponen modalidades que ya están contempladas en el artículo 69. Quizás podríamos expandirnos un poco más, teniendo mucho ojo, eso sí, en la legislación española tenemos tipificado solo a nivel penal. Se ha expandido más, sí, nosotros tenemos una copia del Código de 1995, ellos obviamente han hecho más reformas, podríamos expandirlo, pero hablar de una extinción de dominio, a mi parecer, es irnos en contra de todos los derechos. Pues no podemos, no podemos, con tu experiencia y tu conocimiento, experimentar las dos cosas. En materia penal, se lo sentencia. No se ha podido recuperar, pero cuando ya se ha sentenciado, no podemos aplicar la parte civil a través de la extinción de dominio, porque se supone que estas personas se enriquecieron y durante su proceso que estuvieron en tal cargo, adquirieron esta casa, este terreno, y entonces vamos al proceso de extinción de dominio. Es que tenemos las vías. Cuando yo digo que podemos expandirnos, por ejemplo, existe una modalidad de comiso ampliado, que es el comiso sin condena. Cuando nosotros tenemos o el fiscal tiene suficientes indicios de que el delito se cometió, pero la persona se fugó o la persona falleció, y si es que esa persona hubiese estado presente en el proceso penal, se hubiese dado una sentencia condenatoria, entonces se aplica el comiso. A lo que yo me voy, teniendo este tipo de modalidad que ya se expande, que expande también el poder punitivo, que ya se expande, no tenemos por qué punitivizar más. Lo que nos han enseñado en nuestro país, lamentablemente, es que si algo no funciona, no lo arreglan, sino que crean más normas para seguir penando a la gente y utilizar las leyes como una manera de solvencia, en vez de utilizar, no sé, políticas públicas, otras cosas adecuadas en otros casos. En el nuestro, utilizar la figura que ya tenemos. A ver, voy a hacer como dice nuestro pueblo de abogados del diablo. Tú no estás planteando que el comiso se aplica en casos de narcotráfico, de trata de personas, de crimen organizado. Y si ese proceso de corrupción no se inscribe en esto, aclárame, yo entendí que el comiso es para esos elementos, porque también los corruptos hoy no son, es decir, los actos de corrupción no son fruto solamente de narcotráfico, de blanqueo de capitales, porque tranquilamente otros descaradamente se compran haciendas, caballos finos, y ahí no hay temas de narcotráfico, y por eso pues, puede ser necesaria la extinción de dominio. No, yo he dicho que se creó para el crimen organizado. Ahora, si tú te pones a pensar, el crimen organizado en nuestro país, como está tipificado, es para cuando unas personas se asocian a cometer delitos de más allá de 5 años. Cuando hablamos de delitos de más allá de 5 años, no abarca solo el blanqueo de capitales, el narcotráfico, no. Abarca peculado y abarca otros de cuello blanco que sí cometen los funcionarios públicos y que sí se los puede quitar. Incluso el comiso puede ser aplicado para otros delitos, incluso menores, lo he dicho. Entonces yo creo que la extinción de dominio es un poco querer darnos lo de siempre, no más leyes que no hacen nada. Sí, porque, y claro, se aprovecha lo que yo quiero insistir, la preocupación de nuestro pueblo respecto a que hay un caso de un señor
que inclusive se acogen al sistema abreviado, les dan 1 año y ya salen a gozar. Y es lo que nuestro pueblo dice, ya pues, porque 1 año de prisión, 2 años, inclusive me parece que el caso de Capaya también a través de la cooperación eficaz. Es que incluso ahí, Ángel, ya no es un problema de la figura jurídica del comiso, eso es un problema de cómo están nuestras instituciones judiciales. El problema es que nosotros no solo no podemos aplicar una figura jurídica, sino que en realidad estamos dando de qué hablar. Nuestra justicia es un chiste. A nivel internacional no se pueden aplicar adecuadamente. Entonces, si no sirve fiscalía, si no sirven los jueces, peor aún van a servir las normas. Entonces, no hablamos de que la figura jurídica tenga cuestiones que ser cambiadas. Yo creo que las instituciones es un públicas, tema de aplicación. Exacto, entonces es aplicación y en todo sentido, porque lo que me comentas tú, hablamos de la mala aplicación de los jueces y de otras instituciones. Entonces yo sí llamo a la ciudadanía de que nosotros deberíamos estar pendientes de todos los procesos que se han llevado, pero que se lleven de una forma transparente, que se lo lleven bien y no como por ejemplo tuvimos... Te interrumpo, Beatriz. Así sea cooperación eficaz, así sea un sistema abreviado, igual funciona el comiso. Exacto, el comiso va a funcionar siempre y cuando haya una sentencia de culpabilidad y se demuestre que existía el dinero mal habido. Ahí va a funcionar el comiso. Miren, ahí está planteado. Gracias a Beatriz Rodríguez nos ha dado luces respecto al tema del comiso. Lo que pasa es que nuestras autoridades, nuestro sistema judicial debe ubicar adecuadamente esto. Porque está bien que se vayan a la cárcel, pero también tienen que devolver todo lo que se han robado de los ecuatorianos. Gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.